El último fin de semana del mes de abril de 2025 ha sido el elegido para disputar la séptima edición de la Vuelta a las Comarcas de la región de Murcia. Una carrera referente en el panorama junior español que cuenta con un grandísimo palmarés que este año se iba a disputar a 2 etapas, la primera de ellas dividida en 2 sectores. La vuelta iba a comenzar con un primer sector en línea con salida en Arneva, pedanía del vecino municipio de Orihuela, y final en el que ha sido el epicentro de esta edición, la localidad de Fortuna. Serían 12 equipos los que se darían cita para esta edición, cada uno de hasta 8 corredores. Entre ellos encontramos 2 equipos regionales, el Nieto del Lobo Nutribán, que entre sus filas contaba, entre otros, con Salvador Ayala, primer y hasta la fecha único campeón de la Copa de España Cadetes. El otro equipo regional presente sería el Cartagena DQ Agro. Los otros equipos serían el Terrassa Ciclisme Club, el Saxum Extrusax Primoti, Lucta Granja Riña, Castillo de Honda Sepelaco, Galapagar Cycling Academy, Ayuso Temahuae, Tenerife Caverty, Faster Sandra Alonso, Electro Hiper Europa y Grupo Serman serían los otros equipos participantes. Tenemos una gran participación con equipos de toda la geografía nacional y yo creo que se va a ver espectáculo y yo creo que podemos estar orgullosos de esta séptima Vuelta a las Comarcas Junior. Pues una etapa apasionante y un día muy divertido y muy emocionante para nosotros. A las 11 de la mañana comenzaba la competición desde las instalaciones Grupo Margarito de Arneva, camino de la avenida Salvador Allende de Fortuna, en un recorrido que iba a tener 70 kilómetros con un premio de montaña, el Alto del Algarrobo de tercera categoría, como principal punto caliente. Puerto de montaña que estaba situado en el kilómetro 44 a poco menos de 26 kilómetros de meta. La meta volante estaría situada en la avenida Región de Murcia, en Habanilla. La carrera comenzó a un altísimo ritmo propiciado por los continuos intentos de fuga. Una vez pasada la meta volante de Habanilla, la carrera se introducía en un terreno conocido en el ciclismo regional, y es que se entraba en parte del recorrido de la manga Élite Sub-23 del trofeo Residencia Santa Ana, puntuable para la Copa de España de Ciclismo Femenino, que este año se va a disputar el 14 de junio. Un camino que llevaría a los ciclistas camino de la Fuente del Algarrobo, un puerto de montaña de 2,5 kilómetros con un promedio del 5,4%, un puerto de montaña de tercera categoría de 2,5 kilómetros al 5,4%, que coronaría en primera posición Salvador Ayala, el corredor del Nieto del Lobo Nutribán. Desde ahí la carrera entraría en un terreno muy favorable, buscando el tradicional circuito de Fortuna y su tradicional llegada en la avenida Salvador Allende. Una fuga que acabarían consolidando Mario Domingo y Nicolás Infante. Eso sí, este dúo duró poco debido a los problemas de Domingo, lo cual dejaba en solitario en cabeza de carrera durante muchos kilómetros a Nicolás Infante, el ciclista del equipo Tenerife. Tras una ardua batalla, Daniil Vesniakov se imponía en solitario por delante de Alejandro Soto y de Samuel Rodríguez, con una ventaja de 7 segundos. Una diferencia que hacía que el ciclista de Forest Electro Hiper Europa afrontase el segundo sector, la contrarreloj de Fortuna, con una ventaja de 7 segundos.
Por la tarde sería el segundo sector de la primera etapa, con salida y llegada en la avenida Salvador Allende de Fortuna, en un recorrido de ida y vuelta de 9 kilómetros y 600 metros. Por orden inverso a los resultados obtenidos en la primera etapa, iban saliendo todos los corredores en una Vuelta a las Comarcas que regresaba por primera vez desde 2023, una edición absolutamente histórica en la que dos ciclistas ahora profesionales se disputaron la victoria. El vencedor en aquella ocasión fue Pablo Torres, actual subcampeón del Tour del Porvenir y ciclista que milita actualmente en el equipo UAE Team, por delante de Álvaro García, que aquel 2023 ganaría los campeonatos de España Junior en Cartagena, que actualmente milita en el filial del equipo Israel. La tercera posición sería para otra gran referencia en el ciclismo nacional, Pablo Lopistao. Esta contrarreloj se rodaría a un grandísimo nivel y la victoria sería de nuevo para Daniil Vesniakov, único ciclista capaz de bajar de la marca de los 12 minutos por delante de Asier Fortea y de José Ramón Guijarro. Por su parte, Dario de Miguel Fernández sería el mejor ciclista regional con un tiempo de 12 minutos y 35 segundos. Finalizada la primera etapa, el ganador era Daniil Vesniakov, que además se colocaba como líder de la general y líder de la clasificación de ciclistas de primer año. Mientras que Salvador Ayala se colocaba como líder de la clasificación de la montaña, en las metas volantes se colocaba líder Iker Mortes, y por apenas un segundo se colocaba como líder en la clasificación por equipos el Castillo de Ondas sobre el nieto del lobo Nutribán. El domingo sería el día de la etapa reina, la etapa más larga de 115 kilómetros con salida y llegada en la avenida Salvador Allende de Fortuna. Serían 3 vueltas al circuito de 17 kilómetros de la localidad, con 2 metas volantes al terminar la primera vuelta y al terminar la segunda vuelta, antes de ir en dirección hacia el norte, hacia el premio de montaña de primera categoría del Puerto Frío. Un puerto que estaría situado a unos 43 kilómetros de meta. La
situación en la general daba pie a que podría haber lucha. El objetivo de la mayoría de equipos iba a ser intentar poner en jaque al equipo del líder, un líder que se había demostrado dominante, que partía también como el gran favorito a la victoria en esta etapa. Además de la lucha por la general de las metas volantes, también tendríamos lucha por la clasificación de la montaña. Un puerto de primera categoría, quien lo coronase en primera posición, cerraría de forma casi definitiva su victoria en esta clasificación general. La etapa comenzaría de una forma muy rápida, sobre todo por esa disputa de la clasificación de las metas volantes, y es que en los primeros 35 kilómetros se iba a decidir el ganador de esta clasificación. En los primeros compases se escaparía José Luis Jiménez, corredor del Nieto del Lobo Nutribán. Pasaría en primera posición la primera meta volante del día, algo que le metería de lleno en la disputa de la clasificación general de las metas volantes. Sin embargo, sería neutralizado antes de la segunda, una segunda meta volante que ganaría el líder Iker Mortes, que de esta manera cerraba con un total de 8 puntos su victoria en esta clasificación. Serían numerosos los cortes que se harían a lo largo del circuito tradicional de Fortuna, intentando aislar al líder y buscar las opciones de victoria de forma estratégica. El corte que acabaría cuajando sería el protagonizado por Jacobo Martínez y José Luis Jiménez, ambos del Nieto del Lobo, el que ya era ganador virtual de las metas volantes Iker Mortes, el corredor de Saxum Joan Morla y el corredor del equipo de Juan Ayuso, Mateo Ferrero. El resto de intentos, el resto de cortes fueron neutralizados por el fantástico trabajo del equipo Electro Hiper Europa, que no dejaría que el líder de la carrera viese peligrar su dominio. Fuga de 5 llegaría hasta el puerto de montaña, hasta Puerto Frío, puerto de montaña que puso a prueba a todos los corredores, que se iba a coronar a 43 kilómetros de la línea de meta. Por detrás, el ritmo lo ponía el equipo del líder, lo ponía el Electro Hiper Europa, antes del ataque decisivo del dorsal 106 de Danil Besniakov, que cogía de nuevo la cabeza de carrera, la cual verían ya en meta. Sería Besniakov el que coronaría el alto de montaña de Puerto Frío en primera posición, cerrando así su victoria en la clasificación de la montaña. A partir de ahí protagonizó una cabalgada con la que puso la puntilla a un pelotón en el que apenas había entendimiento y que ya corría pensando más en la segunda plaza de la general que en la victoria. Danil Besniakov, que venía ya de ser protagonista en el calendario nacional, venía de lograr su primera victoria como ciclista junior en el trofeo 15 de abril disputado en La Canonja y que ya había logrado hasta 5 podios en las distintas pruebas que había disputado a lo largo de todo el territorio nacional. Y aquí en Fortuna iba a lograr una nueva victoria con una auténtica exhibición
para firmar el pleno de victorias en esta Vuelta a las Comarcas de la región de Murcia. A esta victoria en la segunda etapa le tenemos que añadir la cosechada en los dos sectores de la primera etapa. Pleno de victorias para Daniil Bezniakov, que se llevaba así también la clasificación general por delante de Asier Fortea y de José Ramón Guijarro. El ciclista ruso también se impondría en la clasificación de la regularidad, sin olvidar que es ciclista de primer año y que por lo tanto también se imponía en la clasificación del maillot blanco. Iker Mortes se llevaba la victoria en la clasificación de las metas volantes y el equipo Lukta Granja Riña era el mejor equipo. Terminaba así esta séptima edición que ha salido adelante una vez más gracias al incansable trabajo del club ciclista ECA Cycling, que junto a patrocinadores e instituciones ha logrado poner de nuevo esta vuelta en la carretera. Una carrera que en sus 7 ediciones ya ha visto a muchos ciclistas que acabarían siendo profesionales y acabarían siendo muy importantes tanto en el pelotón nacional como en el pelotón internacional. Esta carrera ha sido muy difícil, pero he conseguido ganar. Puse todas las ganas. Estoy muy agradecido a todo mi equipo por toda la ayuda. Me han ayudado muchísimo para hacer esa victoria posible.